¿de qué aprovecha, perdón? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Padre, Señor, nos estamos acercando a tu bendita presencia. Y Padre Santo, vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos hables hoy, Señor, por medio de ella. Y Señor, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos en este tiempo, en este momento, a mis hermanos a prestar atención a todo lo que van a escuchar hoy, Señor, a tu palabra, a mí a ser claro con tu palabra. Tú sabes lo débil que soy, Señor, para poder predicarla, pero que tu Espíritu Santo me guíe y me ayude, me sostenga en este momento, Señor, por medio de su gracia. Así que, Padre, estamos en tus manos. Santifica tu iglesia. Salva a aquellos que no han creído en ti, Señor, por medio de tu palabra, por medio del poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos en tus manos, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesús y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que dice creer en Dios con todo su corazón, pero cuando tú ves su vida no muestra esa fe que dice creer? ¿Has conocido a alguien así? Esta persona puede que hable un lenguaje cristiano, puede que tú la escuches orando y tú digas, wow, o sea, tremenda oración que acaba de hacer. Puede citar versículos de la Biblia de memoria, puede conocer versículos de varias versiones de la Biblia. Cuando está cantando, ¿verdad? Se ve que se entrega al Señor en alabanza, levanta sus manos, cierra sus ojos. Pero, hermano, su vida no muestra todo eso que se ve. Su carácter es el mismo de hace 10 años, 5 años, sea el tiempo que tengan, que él dice ser cristiano. Cuando tiene que ver con la generosidad, con dar, entonces él dice, no, es mejor no, esto me duele dar, ¿verdad? Cuando hablamos de ayudar a los demás, de servir a los demás, tampoco lo vemos sirviendo. Hermanos, en otras palabras, el antes y el después no hay diferencia. No hay un antes, no hay un después de este hermano. Y eso, hermanos, es justamente lo que Santiago nos va a hablar el día de hoy y nos va a confrontar en el día de hoy. Vamos a estudiar este pasaje que acabamos de leer, que nos lleva, hermanos, a examinarnos a cada uno de nosotros para saber cómo está
nuestra fe a la luz del espejo que es la palabra del Señor. Así que lo que vamos a hacer es poner un espejo, no para que tú veas a tu hermano, no, sino para que te veas tú y tú veas si tu fe es una fe viva o es una fe muerta. Ahora, hermanos, este pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy, si usted le prestó atención a la lectura, pareciera que se contradice con lo que creemos nosotros como bautistas reformados. Pero créanme, hermano, y hoy voy a esforzarme y el Señor me ayude para que vean que no hay ninguna contradicción, ¿verdad? Aquellos que piensan que esto se contradice con Pablo, que Santiago se contradice con Pablo, están interpretando mal las Escrituras. Dice Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, hermanos, no se contradice Pablo con Santiago. O sea, mire lo que dice Pablo en Romanos 3:28. Esta es la conclusión del Evangelio de Pablo. Él dice, concluimos pues que el hombre es justificado, y recuerden, hermanos, que la palabra justificado es declarado justo, declarado inocente ante el tribunal de Dios, por la fe, sin las obras de la ley, aparte de las obras de la ley. Pero ahora vemos a Santiago, eso lo dice Pablo, pero ahora vemos a Santiago que dice en el versículo 24 de nuestro texto, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo es esto? ¿Hay una contradicción allí? Bueno, vamos a ver que no hay ninguna contradicción, hermanos. La Biblia es la palabra de nuestro Dios, es inerrante, no hay errores, no hay contradicciones en ella. Hermanos, lo que sucede aquí es que Pablo y Santiago están atacando, vamos a decirlo así, a enemigos diferentes. No están hablando del mismo enemigo. Pablo combatía a los legalistas que querían ganarse el cielo por sus propios méritos. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pero Santiago combate, hermanos, a aquellos que profesan ser cristianos, pero que sus hechos muestran que no son cristianos. Esos que dicen, yo creo en Dios, pero no importa cómo yo viva, porque ya yo hice una oración, porque ya yo anoté mi fecha, ¿verdad? En la que yo creía en la Biblia, porque mis papás son cristianos, porque yo tengo 50 años en la iglesia. Pero, hermano, todo esto que yo acabo de decir ahorita y muchas otras cosas más, si no muestran tu vida un cambio, si no muestran tu vida un proceso que va creciendo de santificación, entonces déjame decirte que tu fe no es una fe viva, es una fe muerta. Eso es lo que Santiago va a mostrar hoy. Por cierto, hermanos, este Santiago, en la Biblia encontramos 3 Santiagos, ¿verdad? 2 de ellos fueron discípulos del Señor, pero este Santiago, el que escribe esta epístola, no fue un apóstol, sino que fue el hermano o el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que escribió la epístola de Santiago. Así que, hermanos, la fe, Santiago lo que quiere es contrarrestar la mentira, hermanos, de que la fe que justifica a un pecador delante de Dios viene solamente por eso, por fe. Y eso es verdad. Nosotros creemos que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, eso es suficiente para ser salvos. Pero esa fe, esa justificación, ese nuevo nacimiento debe dar frutos. De hecho, hermanos, el libro de Romanos tiene ese orden lógico. Si ustedes ven el libro de Romanos, empieza primero hablando del Evangelio. Pablo se detiene, hace un gran paréntesis, donde empieza a hablar de la depravación del ser humano, desde el capítulo 1, 18 hasta el 3, 20. En el 21 habla del Evangelio, ¿verdad? Que incluye ese texto que leímos ahorita, 3, 28. Y en el capítulo 6 empieza a hablar de la santificación, que son las evidencias de una verdadera justificación. ¿Ven? Eso es lo que está haciendo Santiago aquí.
justamente eso. Pablo, podríamos decir, hermanos, no habla de la raíz de la salvación. Santiago nos habla del fruto de la salvación. ¿Ven? Esas son las dos cosas diferentes, las diferencias que vemos en Pablo y en Santiago. Entonces hemos titulado esta enseñanza, esta predicación, la evidencia de una fe viva. Hermanos, Santiago va a dar evidencias de lo que es una fe viva, pero dentro de esas evidencias también nos va a mostrar cómo es una fe muerta. Entonces lo que yo quisiera, como dije al comienzo, es que nos examinemos a la luz de lo que dice Santiago aquí. El primer encabezado, el primer punto de este sermón, yo le he titulado ¿de qué aprovecha una fe muerta? Así en pregunta, ¿de qué aprovecha una fe muerta? Miren el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha eso? Pero fíjense cómo Santiago empieza diciéndole a sus lectores, Santiago era el pastor o uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y el apóstol Juan, ¿verdad? Y Santiago está escribiendo esta epístola a un grupo grande de judíos, porque Santiago era especialista en eso, en escribir a los judíos. Por eso él sabe lo que conoce un judío, él ya está escribiendo con eso en su mente. Y él le dice, hermanos míos, hablándole a los judíos, pero también a la iglesia en general. Hermanos, Santiago, aunque los va a exhortar de una manera fuerte, porque eso es lo que veremos hoy, Santiago es un pastor. Y por eso, antes de la exhortación, él empieza diciendo hermanos. Él pudo haberle dicho de otra cosa, ¿verdad? De otra forma, mejor dicho. Pero no, él empieza diciendo hermanos míos. ¿Qué significa eso? Yo le estoy escribiendo a personas que son salvas por la misma sangre que yo fui salva, por la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, de nuestro Señor Jesucristo. Así que él está hablando con un corazón pastoral que ama a las ovejas, ¿verdad? Entonces, después que dice hermanos míos, inmediatamente después viene la clave para poder interpretar correctamente y entender este pasaje. ¿Ven la frase ahí? Yo les pido que tengan sus Biblias allí abiertas en el texto, hermano, y me vayan siguiendo. Fíjense lo que dice Santiago después, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Y después, ¿qué dice? Si alguno dice una suposición. Santiago no está afirmando que este hombre tenga realmente una fe salvadora. Está diciendo que ese hombre está diciendo que tiene una fe salvadora. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Él no dice que la tiene, sino que él dice tenerla. Así que estamos frente a un hombre que está profesando de manera verbal que tiene fe, que tiene una buena teología, una buena ortodoxia. Eso es lo que significa, ¿verdad? Una buena teología, una buena doctrina. Eso es lo que está diciendo. Así que este hombre cree, este hombre ficticio que está creando Santiago, ¿verdad? Cree en las verdades fundamentales del Evangelio, él las entiende intelectualmente hablando. Este hombre cree que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que es la verdadera, que es la inerrante, que es suficiente. Este hombre cree que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, que Él murió y que Él resucitó. Así que nosotros podríamos decir que este hombre, ¿verdad? En cuanto a su fe, en cuanto a lo que él cree, está bien. Eso lo podríamos decir. El problema con este hombre es que su vida no da obras, no da frutos que respalden eso que él dice con su boca. O sea, este hombre no está siendo íntegro. Este hombre cree lo correcto, pero vive en contra de lo que está creyendo. Por eso el apóstol, siempre me voy con Pablo o ahora con Pedro, pero ahora es Santiago y no es apóstol en este sentido, ¿verdad? Entonces, Santiago sigue diciendo en el versículo 14, ¿podrá ese tipo de fe
que él dice que tiene, salvarle? ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta a esa pregunta? No, no puede salvarle. Es una profesión de fe vana. Es una profesión de fe que no tiene ningún poder, hermanos, para salvar. No importa cuántas veces tú asegures creer en Cristo. No importa, hermanos, cuántas veces tú digas, yo creo, yo soy cristiano, Porque, hermanos, esto no se trata de confesar solamente, sino se trata de vivir lo que estamos confesando. Muchos, ¿verdad? En algunas iglesias repiten una oración y dicen, bueno, después de repetir esa oración, como por arte de magia, esa persona ahora es un cristiano. Sí, esa persona es cristiano solamente por decir, yo creo en Cristo. Sí, es que Romanos 10, 9, 10 nos dice que si con tu boca, ¿verdad?, confiesas y crees en tu corazón, entonces serás salvo. Sí, pero esas personas de Romanos, cuando confesaban que Jesucristo era el Señor, era el Kurios, esa es la palabra griega, y no es César, ¿qué pasaba con ellos? Los mataban, los torturaban. Entonces, esa profesión era sincera. No estamos en este contexto. No es el mismo contexto. Ahorita cualquiera allá afuera y aquí adentro, que eso es lo lamentable, dice que es cristiano. Dice que cree en Cristo. La pregunta no es, ¿qué dices tú? La pregunta es, ¿cómo vives tú? Esa es la pregunta que debemos hacer. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, ahora sí, en Tito 1:16. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios. ¿Ven? En eso está bien. Ellos dicen, ellos profesan, ellos lo dicen con sus bocas, yo conozco a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos ellos están negando la profesión que están haciendo de conocer a Dios. Y después dice el apóstol Pablo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¡Wow! Ven, hermanos, cómo la Escritura enseña claramente que nuestra profesión de fe no tiene ningún poder. No tiene ningún poder, sino nuestra vida. O sea, la fe, cuando nosotros la ponemos en Cristo, antes de esa fe, el Señor, a por medio de su Espíritu, ya ha hecho una regeneración, un nuevo nacimiento, un cambio de corazón en nosotros. Por lo tanto, entonces ahora Él me da la fe y yo puedo poner esa fe en Cristo. Pero esa fe ahora me va a llevar a vivir conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo, hermanos, lo dijo de otra forma, pero lo vamos a leer un poquito más adelante. Yo quiero resaltar una vez más, hermanos, que no hay contradicción entre Pablo y Santiago, no lo hay. Y yo quiero aclararlo porque muchos, aún dentro del cristianismo, creen eso. De hecho, ustedes saben, hermanos, ese hombre que clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, este hombre le llamó a esta epístola la epístola de paja. Y en su traducción al alemán, Santiago estaba en el último lugar, porque él dudaba por esta contradicción, supuesta contradicción que hay en la Escritura. Claro, en el contexto de Martín Lutero, ¿verdad? Su lucha era contra la salvación por obras. Acuérdense, el contexto era la iglesia católica romana, creía que la salvación era por obra. Entonces, cuando él lee Santiago, él dice, no, o sea, ¿cómo es posible que Santiago esté diciendo estas cosas? Pero no hay contradicción, hermanos. Recuerden, Pablo está combatiendo a los legalistas, mientras que Santiago está combatiendo a aquellos que tienen una profesión de fe que no tiene ningún poder, que no es viva. Así que, hermanos, cuando el Espíritu Santo da nacimiento a una persona, un nuevo nacimiento, esa persona es transformada. Yo he escuchado esto, si mal no recuerdo, de Paul Washer, del hermano Paul Washer. Él dice, ¿qué pasaría? No sé cómo se llama esta avenida rápida que está aquí, ¿verdad? Ahí al frente.
Pero imagínense que venga un tráiler a 120 kilómetros por hora y se lleve una persona por delante caminando, y esa persona tenía una reunión aquí y llega tarde, y ella llega caminando y te dice: hermano, llegué tarde porque me acaba de atropellar un tráiler a 120 kilómetros por hora. ¿Usted le creería? No. Pregunta, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más poderoso que un camión, que un tráiler de 120 kilómetros por hora. Entonces, también es imposible, como ese ejemplo, es imposible que tú digas: sí, Cristo, yo he creído en Cristo y Cristo me transformó, y tú sigas viviendo igual. Es imposible. Son cosas incongruentes. Y tenemos algunos casos en la Escritura. Tenemos a Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que estuvo aprobando el martirio de Esteban, de uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén, y cuando se encuentra, cuando choca con el Señor Jesucristo, ¿este hombre es el mismo? No. Las iglesias en Gálatas se dice: este hombre ahora predica de aquello que antes perseguía. Ahí vemos un cambio radical en Pablo. Vemos a Zaqueo, ¿recuerdan? Un hombre que robaba prácticamente a las personas. ¿Y qué dijo después? Después que creyó en el Señor Jesucristo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Ven, hermanos? Hay un cambio en las personas cuando creen de verdad en el Señor Jesucristo. Ahora, para explicar esto, Santiago nos da una ilustración y es muy práctica. Miren lo que dice el versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, dice él. Y fíjense, hermanos, otra vez Santiago empieza diciendo hermanos y una hermana. Obviamente esto es una suposición que está haciendo Pablo para confrontarnos, bueno, primeramente a sus escritores, pero también a nosotros, ¿verdad? Y yo creo que aquí en Perote se puede entender muy bien esto. Imagínense, hermanos, un enero a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, más o menos, como cuánto estará la temperatura por aquí. Un poco baja, ¿verdad? Si hemos venido a las 9, 10 y a veces no las aguantamos, me imagino a las 4 de la mañana. Imagínense que hay un hermano o una hermana. ¿Qué está diciendo Santiago? Está hablando de la comunión que tenemos, que somos de la misma familia, tenemos al mismo Padre, salvados por la misma sangre, por el mismo Señor, por el mismo Salvador, la familia de la fe, esa familia con la que cuando mueras y ese hermano muera, van a seguir siendo familia, siendo hermanos por la eternidad. A eso se está refiriendo Santiago. Y ese hermano, él describe en esta ilustración, ese hermano está desnudo allí. Él tiene necesidad del mantenimiento del día, tampoco tiene para suplir las cosas necesarias, las cosas básicas. Y después que describe eso, dice: y algunos de vosotros, esos que dicen que son cristianos, que profesan esa fe, algunos de vosotros los ve y les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha esa fe? ¿De qué aprovecha decir él es mi hermano? ¿De qué aprovecha? De nada. Esa es la respuesta otra vez. Santiago está haciendo preguntas retóricas, son preguntas que no necesitas pensar mucho para la respuesta. De hecho, la respuesta viene cuando lees la pregunta. Entonces, miren lo que dice John MacArthur en cuanto a esto, hermanos. Ese id en paz que dice ese hombre de Santiago, es el equivalente automático, dice él, de Dios te bendiga. No es una frase que nosotros decimos por decir muchas veces, hermano. No la decimos con la intención de que nuestro Dios, nuestro Padre, bendiga sinceramente a ese hombre. Que por cierto, hermano, yo no sé si usted utiliza esa frase, Dios te bendice. Usted sabe que eso viene de la prosperidad.
porque es como una forma de declarar sobre la persona bendición del Señor. Pero bíblicamente no es Dios te bendice, es Dios te bendiga. Paréntesis, cierro paréntesis rápido. ¿Verdad? Nosotros muchas veces usamos esa expresión solamente por decir, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero no lo estamos haciendo como tal. Ese Dios te bendiga es el equivalente a calentaos y saciaos. Perdón, leo otra vez el comentario de MacArthur porque los mezclé. Id en paz es el equivalente de Dios te bendiga, y calentaos y saciaos es el equivalente de decir que Dios te cuide. Esa es otra cosa que nosotros le decimos, ¿verdad? A las personas. El Señor te guarde, Dios te cuide. Pero, dice MacArthur, sin tener la intención alguna de ser el canal para el cuidado de este hermano. Hermanos, ¿ustedes creen que si un hermano tiene necesidad, Dios va a hacer aparecer un cheque abajo de su almohada? Puede hacerlo, sí, Él tiene el poder para hacerlo, pero para eso Él usa, recuerden, el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y la cabeza le da la orden por medio de su palabra a la iglesia de que nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tú como cuerpo, ¿estás obedeciendo lo que la cabeza te dice? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Prácticamente nosotros le decimos, cuando tomamos esta actitud, le estamos diciendo a esa persona, resuélvelo por ti mismo. Yo solamente voy a orar por ti. ¿Saben qué es lo peor, hermanos? Que nosotros muchas veces decimos, vamos a orar por ti, voy a orar por ti. ¿Lo hacemos? Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Cuando te lo vas a encontrar, viejé el hermano allá y yo le dije, quiero orar por el Señor, por favor, provee, como para no mentir, ¿no? Cuando te lo encuentres, hermano, oré por ti, ¿no? ¿Qué piensa Dios, hermano, de una actitud como esa? Que es una compasión falsa, que es una compasión hipócrita. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros muchas veces decimos esto para quitarnos la responsabilidad, ¿verdad? Para no tocar nuestro bolsillo, porque eso es lo que nos duele, ese es el ídolo, y decimos que el Señor te provea. Pero lo hace a través de ti. Lo hace a través de ti, hermano. El Señor Jesucristo nos dio el mayor ejemplo de eso. Nosotros estábamos necesitados, nosotros estábamos desprotegidos, nosotros estábamos desnudos espiritualmente, nosotros estábamos desamparados, nosotros éramos miserables, nosotros estábamos en bancarrota espiritual. ¿Y qué hizo el Señor? Váyanse en paz, sálvense ustedes. ¿Eso fue lo que hizo? No. Él siendo igual a Dios, ¿verdad? No escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo como uno de nosotros, como un hombre, haciéndose siervo, se hizo esclavo, hermanos, es lo que está diciendo allí. Y no solamente hizo eso, sino que murió en la peor de las muertes, muertes de cruz, para salvarnos. Él dio el ejemplo. Por eso Él con toda autoridad puede decirnos, tú también tienes que hacer lo mismo. Tienes que entregarte por amor a tu hermano, tienes que sacrificarte por amor a tu hermano, tienes que sacrificar dinero, tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar tu comodidad por amor a tu hermano. Es tu hermano, yo morí también por él en la cruz. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que alguien que afirma haber experimentado un amor tan grande como el que el Señor Jesucristo mostró por nosotros y no pueda sacrificarse también por su hermano? Y cuando digo sacrificarse, no estoy diciendo que mueras por él, aunque la Escritura, ¿verdad?, nos llama a dar la vida por nuestros hermanos también. Pero estoy hablando de sacrificar ese tiempo, esa comodidad. Ay, es que tú sabes lo lejos que vive ese hermano. Y yo ahorita de verdad que tengo mucho, estoy muy cansado.
me siento muy cansado, tengo mucha flojera. Es más, ahorita ya vamos a ver la serie de televisión favorita nuestra. De verdad, hermanos, cuando ese hermano tiene una necesidad, él necesita que tú le hables, que tú le animes con la palabra del Señor. Y tú no puedes hacer eso. Ahora miren cómo resume Santiago este primer punto, versículo 17. Dice, bueno, así como este hombre que vio a su hermano en necesidad y no hizo nada, solamente le dijo que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, una fe que no produce obras no es que, no dice el texto que está enferma, ¿verdad? ¿Qué dice? Que está muerta. No es que le falta madurar a la fe, es que está muerta, no sirve para nada ese tipo de fe, ese tipo de profesión, eso que tú dices que yo soy cristiano, ¿cómo te comportas tú en tu trabajo? ¿Cómo te comportas tú en tu familia? ¿Cómo te comportas tú en la iglesia? ¿Cómo te comportas tú cuando vas a un centro comercial? Cuando vas a la playa, cuando vas al campo, en todos lados. No importa lo que tú digas que tú eres. Hermano, nosotros no hacemos estas obras para ganarnos la salvación. Hacemos estas obras porque nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la cruz y recibió la ira de Dios para pagar precisamente lo que nosotros no podíamos pagar. No son por nuestras obras. Así que tu obediencia, tu generosidad y tu compasión no son la causa de tu salvación, pero si son el fruto visible, son la evidencia de que Cristo, ¿verdad?, te ha resucitado de entre los muertos, espiritualmente hablando, para que tú vivas una nueva vida. Eso sí es. Así que, ¿de qué aprovecha esta fe si está muerta? De nada. Esa es la respuesta a esa pregunta del primer encabezado. En segundo lugar, hermanos, la fe sin obras está muerta. O sea, Santiago no se queda allí, sino que él ahora va a seguir profundizando en este tema. Miren lo que dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Otra vez, Santiago, ¿qué hace? Crea un oponente imaginario y empieza un diálogo con él. Eso es lo que está haciendo Santiago. Esta persona trata de poner una excusa para justificar su falta de obediencia. Bueno, mi excusa es que la fe es una cosa y las obras son otra cosa. Él trata de separar estas dos cosas. Es como si este hombre estuviese diciendo, bueno, en la iglesia hay algunos, ¿verdad?, que son muy prácticos y ellos sí tienen el don de servicio y ellos sí pueden poner sus frutos, mostrar sus frutos, pero yo no tengo esos dones. Yo tengo el don de la fe. Yo sí creo, conozco doctrina, yo conozco qué es la transustanciación y la consustanciación, y yo conozco qué es la teología del pacto, y yo conozco el griego y conozco el hebreo, eso sí lo digo. Pero eso de estar sirviendo y de estar ayudando y de estar mostrando los frutos, eso no. Dios no me dio ese don a mí. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Pero Santiago, hermanos, rechaza por completo esta división que hace este supuesto hombre imaginario. La verdadera fe no puede existir separada de las obras. Una verdadera fe, como consecuencia, va a traer obras en las personas. Hermanos, ¿recuerdan Efesios 2, 8, 9? Ese no lo sabemos súper bien, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Viste? Eso es lo que yo tengo, Ricardo. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ahí está clarísimo, Ricardo.
no por obra. Entonces, yo tengo fe, yo tengo el don de la fe. Y el 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven cómo no se separa la fe y las obras, hermanos? No estamos diciendo que somos salvos por obras, hermanos. Estamos diciendo que somos salvos por fe, pero esa verdadera fe como consecuencia va a traer buenas obras. No somos salvos por obras, pero un salvo tiene buenas obras. Hermano, yo sé que estoy redundando, pero estoy haciéndolo a propósito para que a usted le quede claro lo que está diciendo aquí Santiago. Por eso dice, ¿verdad? Es imposible de obedecer lo que Santiago está diciendo aquí. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstramelo. ¿Cómo yo puedo mostrar algo que es invisible, hermanos? A través de las obras. ¿Cómo yo puedo ver que una persona es cristiana? A través de sus obras. ¿No fue eso lo que dijo el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 16 y el 17 dice, todo buen árbol da buen fruto. ¿Ven? Es por las obras que nosotros sabemos que ese árbol es bueno, porque su naturaleza ha sido regenerada, ha sido transformada. Antes no podía dar frutos buenos porque era una naturaleza mala, caída, muerta, pero el Señor Jesucristo regeneró esa naturaleza y ahora esa persona puede dar buenos frutos. El apóstol Pablo lo dice de otra forma. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, dice él, ni la incircuncisión vale algo, sino, ¿qué es lo que vale? Dice él, sino la fe que obra por el amor. ¿Ven? ¿Ven que no hay división aquí? La fe y el amor están juntos, hermanos. Juntos, están juntos. Ahora, para quitar todo esta mala percepción que tenían los lectores de Santiago, sigue diciendo en el versículo 19. Y aquí viene lo fuerte, hermanos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. Pero ¿sabes qué? También los demonios creen eso. Y no solamente lo creen, sino que tiemblan, porque saben lo que eso significa. Los lectores de esta carta, hermanos, recuerden, eran judíos. Cuando Santiago dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué viene a su mente de un judío? ¿Recuerdan eso que se llama, le titularon la Shema? La Shema está en Deuteronomio capítulo 6. Todos los pueblos que no eran el pueblo de Israel eran pueblos politeístas. Creían en diferentes dioses, en muchos dioses. Pero Israel, el pueblo de Dios, creía en un solo Dios. Eso es lo que vemos allí. Y Santiago le dice, ¿saben qué? Está bien que tú creas eso está muy bien. Esa es la verdad, eso está bien. Eso es una doctrina bíblica. Pero te quiero decir otra cosa. Los demonios también tienen una doctrina bíblica. Los demonios también saben cuál es la verdad de la palabra de Dios. Los demonios creen exactamente lo mismo. Creen que Dios es uno solo en tres personas. Lo que tú crees, también los demonios lo creen. Los demonios tienen una teología perfecta, hermanos. Mejor que la nuestra, de hecho. Mejor que la nuestra. Ellos saben que Dios existe y saben perfectamente quién es Jesús. Ustedes se acuerdan allí en Marcos capítulo 5 versículo 7, el Señor Jesucristo estaba echando fuera demonios, estaba sanando a los enfermos y en una de esas, ¿verdad? Uno de los endemoniados empieza a gritar. ¿Y qué es lo que le dice este demonio al Señor Jesucristo? Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Lo conocía.
Él sabía quién era Jesús. Y después dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermanos, los demonios conocen a Dios. Los demonios tienen una teología buena. Ellos confesaban su nombre. Ellos estaban conscientes del juicio eterno que vendría sobre ellos. La pregunta es, ¿puede un demonio reclamar la salvación solo por tener conocimiento? No. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen, pero los frutos de ese creer no son evidentes. Ellos son rebeldes, viven en rebelión contra Dios y contra el pueblo de Dios, contra su iglesia. Así que, hermanos, esto debe confrontarnos a nosotros. Si tú dices que eres cristiano, ¿verdad? Que conoces la sana doctrina, porque ahorita todo el mundo dice que conoce la sana doctrina. Dices que tienes la teología bautista reformada y que eres confesional, porque tú te adhieres a la confesión bautista de Londres y tú escuchas a los mejores predicadores que hay, ¿verdad? A Sugel Michelin, a John MacArthur, ¿verdad? A Steve, bueno, a Steve Dawson no. Ese bórrenlo de la memoria, se me fue. Y a los mejores predicadores. Pero, ¿qué haces con escuchar todos esos hombres, hermanos, y seguir siendo un orgulloso? ¿Qué haces con escuchar todo eso y creer todo eso y no puedes perdonar a tu hermano? ¿Qué haces con tener esa doctrina, hermano, si vives siendo un mentiroso? Si vives siendo un mujeriego. Si ni siquiera lees la Biblia en tu casa, si no oras al Señor, si vienes a congregarte una vez cada 6 meses, si, hermanos, ¿están viendo dónde están los frutos de arrepentimiento? ¿Dónde están? Tu fe, hermanos, si tú vives de esta forma, tu fe no es mejor que la de los demonios. Miren lo que dice el apóstol Juan, en primera de Juan, ahorita lo leyó nuestro hermano, dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le conozco, yo conozco a Cristo, yo conozco la Trinidad, yo conozco. Ok. ¿Guardan los mandamientos del Señor? Bueno, es que yo tengo mucho trabajo. Es que estaba bajo presión, hermano, por eso tuve que mentir. Es que, ¿ven? ¿Le conoces o no le conoces? ¿Cuál es la diferencia contigo, hermano, a la de un demonio? Les dije que era fuerte. Ninguna. Tienes buena teología, pero ¿a qué te lleva esa buena teología? A nada. A vivir como un impío, como un demonio, como alguien que no conoce a Dios. Entonces no importa la profesión de fe que tú tengas. Otra vez el Señor Jesucristo en Mateo 21 no le dice, todo el que me dice con su boca, Señor, 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 entrará, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que entra en el reino de los cielos, porque está dando evidencia de que su fe es una fe viva, no una fe muerta. Y el versículo 20, hermanos, concluye este segundo punto. Y miren la pregunta que hace Santiago. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Fíjense lo que dice allí. Hombre vano quiere decir un hombre que se engaña a sí mismo porque se cree la mentira de que él es un cristiano. Eso es lo que está diciendo.
Santiago le dice, entérate de una vez. La fe que no transforma la vida es una fe muerta, no sirve para salvarte, no sirve para nada. La fe que verdaderamente salva nos une a la persona de nuestro Señor Jesucristo y nosotros empezamos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, hermanos, que de este lado de la eternidad no va a ser perfección, pero si hay un esfuerzo del cristiano por obedecer a su Señor. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos da una fe viva, una fe que nos transforma, una fe que vive la voluntad de Dios. Y en último lugar, hermanos, vamos a ver, ahora sí, ¿verdad? Santiago nos ha estado mostrando lo que es una fe viva, pero desde el punto de vista negativo, mostrándonos primero lo que es una fe muerta. Pero ahora nos va a mostrar de manera positiva lo que es una fe viva, y lo hace con 2 ejemplos. Por eso este tercer punto se llama la evidencia de una fe viva. Miren lo que dice el versículo 21. Santiago nos lleva al Antiguo Testamento y nos va a dar como primer ejemplo al padre de la fe, Abraham. Miren lo que dice el versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, la Biblia Reina y Valera, lamentablemente, la traducción allí, en vez de aclarar, confunde. En vez de aclarar, confunde. Porque la pregunta que quiere hacer Santiago aquí es, ¿acaso Abraham se ganó su salvación por llevar a su hijo al altar? Eso es lo que está diciendo. O sea, él se ganó la salvación por ser creyente, por obedecer al Señor. Eso es lo que está preguntando Santiago allí. ¿Y cuál es la respuesta? No. Hermanos, si nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos que Abraham no fue salvo cuando llevó a Isaac al monte Moriah para ser sacrificado. Miren lo que dice Romanos, Pablo, hablando de lo mismo. En el capítulo 4 dice, porque, de hecho, capítulo 4, versículo 1, la pregunta es, ¿cómo es que Abraham fue declarado inocente delante de Dios? ¿Cómo es que él halló gracia delante de Dios? Esa es la pregunta que está haciendo Pablo a este grupo de judíos que estaban en la iglesia en Roma. Y el argumento de él es, el primero es, porque si Abraham fue declarado inocente ante Dios por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Otro segundo argumento, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Dónde está la historia de Abraham, hermanos? En Génesis. ¿Qué dice Génesis capítulo 15? ¿Qué dice? Bueno, Génesis capítulo 15 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue declarado inocente Abraham? Creer. Por creer, no por obras. Por creer. Abraham fue declarado justo por la sola fe. Pero, eso va en el capítulo 15, versículo 6. Vemos capítulo 16. Abraham, ¿verdad? Se le ocurre una maravillosa idea y dice, vamos a ayudar al Señor. No, vamos a ayudar al Señor. Esa promesa no se cumple. Y Sara le dice, ¿qué te parece si te acuestas con la sierva? Me parece bien. Desconfían en la promesa del Señor. Después viene el capítulo 17. Dios rectifica su promesa. Capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Y en el capítulo 22 es que Abraham, ya nació Isaac, ya se cumplió la promesa. Es que Dios le dice, anda y sacrifícame tu hijo. Y Abraham agarra a su hijo en obediencia. Hermanos, ¿qué está haciendo Abraham? Mostrando que su fe es una fe genuina. Ese es el fruto de obediencia de su verdadera fe. Eso es lo que está haciendo Abraham allí. Eso es lo que está haciendo Abraham allí. Por eso dice Santiago, fíjense cómo Santiago rebate
lo que este hombre supuesto, ¿verdad? Del punto anterior, que quería separar la fe de las obras. Miren lo que dice Santiago, versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, ¿no ves que no se puede separar la fe y las obras? Eso es lo que está diciendo Santiago. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermanos, la fe y las obras caminan de la mano. Cuando el texto dice allí que la fe se perfeccionó, significa que alcanzó su meta, que llegó a su propósito. El propósito de que Dios nos dé fe, que nos dé fe a nosotros, es que nosotros pongamos esa fe por obras. No para decir que somos cristianos, no para decir que yo puse mi fe en Cristo, no para decir que yo conozco la unión hipostática de Cristo. Qué difícil eso, ¿verdad? Eso es una palabra difícil para decir que Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero esas personas a veces usan esas palabras difíciles para decir, ¿ves que yo sí conozco? Ay, qué bueno que conoces. Pero ¿practicas eso? ¿Vives eso? Está bien, hermano, yo no estoy diciendo que el conocimiento sea algo malo, yo no estoy diciendo eso. De hecho, hermano, el conocimiento es lo que nos lleva a la vida eterna. Si nosotros no entendemos el evangelio, nosotros no podemos ser salvos. ¿Y saben lo que es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Eso es lo que estaremos haciendo durante toda la vida eterna, conociendo a Dios, al Hijo, al Espíritu, y jamás, hermanos, durante toda la eternidad podremos conocerlo de manera perfecta. Porque ese es un Dios infinito y nosotros somos finitos, aunque seremos glorificados, ¿verdad? En ese momento. Pero la fe y las obras caminan de la mano. Fíjense lo que dice el versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, no es solamente por la profesión de fe, sino que se muestren esas obras en tu vida. Eso es lo que muestra que somos declarados inocentes. Hermano, de hecho, esa es la labor de la iglesia. ¿Usted sabía eso? Que la iglesia está llamada a reconocer la fe de las personas por medio de sus obras. La iglesia actúa como una embajada. Nosotros somos ciudadanos celestiales en un mundo, ¿verdad? En el mundo, y aquí cuando la iglesia está reunida, esto es un pedazo del cielo en el mundo. Y la iglesia reconoce y dice, ajá, mi hermano es un cristiano porque sus frutos me muestran eso. Puede ser miembro. Te emito el documento, un pasaporte celestial. Esa es la membresía. Eso es lo que hace la iglesia. Reconocer los frutos verdaderos de un hijo de Dios, de una verdadera fe. Eso es lo que hace la iglesia. Que a veces se equivoca la iglesia o es engañada por frutos o imitaciones de frutos, sí. Pero el Señor también dejó la forma de que esas personas salgan de la iglesia. Pero quizás, hermanos, alguien diga, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de Abraham. Es el padre de la fe. Es el que Dios usó para que se iniciara la nación judía, ¿verdad? Entonces, yo nunca estaría al nivel de Abraham. Bueno, precisamente por eso es que él no da solamente el ejemplo de Abraham. ¿Y saben de quién viene el ejemplo, verdad? Usted está leyendo el texto allí conmigo. ¿De quién? De Rahab, la ramera. Miren lo que dice el versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Miren lo que dice un comentarista
de este texto Simón Kistemaker o Kistemaker, no sé cómo se pronuncia, pero dice, el contraste entre Abraham y Rahab es asombroso. Abraham era un hombre respetado, un líder hebreo, un padre de los creyentes. Rahab era una mujer, una gentil, marginada de los pactos, y para colmo era una prostituta que vivía en Jericó. Del cielo a la tierra el contraste. Del cielo a la tierra. Pero ¿qué tenían ellos dos en común, hermanos? Ambos escucharon la palabra de Dios, ambos creyeron en la palabra de Dios y ambos actuaron según lo que creyeron de la palabra de Dios. Tres cosas en común. Había muchas más, pero en este sentido tres cosas. Escucharon, creyeron y ¿a qué los llevó la fe? Actuar. Actuar. Rahab no se quedó, ¿verdad? Solamente con esa creer y ya. Ella no solamente dijo, sí, yo creo en Dios, sino que ella, poniendo su vida en riesgo, ella escondió a los espías y después los sacó por otra parte. Hermano, si las descubrían en eso, la iban a matar. Pero ella se amó más a Dios que a ella misma. Y ¿saben qué, hermanos? Yo creo que cuando nosotros no obedecemos a Dios, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, lo que estamos diciendo es, yo me amo mucho a mí y no amo a Dios. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Dice el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La esencia del pecado es esa, hermanos. Nos amamos más a nosotros y menos a Dios. Es decir, somos idólatras, nos ponemos nosotros en el trono de Dios y a Él lo bajamos de allí. Eso no fue lo que hizo Rahab. Miren lo que dice Hebreos 1:31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Ves? ¿Ves, hermanos? O sea, ella obedeció. Ella obedeció. Y es hermoso, hermano, porque cuando usted lee Hebreos capítulo 11, Abraham y Rahab están en el mismo capítulo. Y saben que cuando usted lee la genealogía de Cristo, está Abraham y está Rahab allí. Es asombroso. Hermano, yo no sé cuál haya sido tu pasado. No importa si tú eres el más antiguo en la iglesia. No importa si tú llegaste hace un mes o creíste ayer. No importa si eres rico o si eres pobre. No importa de qué nacionalidad seas. Si tú has experimentado la salvación, tu vida tiene que mostrar los frutos de arrepentimiento. Si en tu vida no hay frutos, si en tu vida no hay cambio, si en tu vida no hay esfuerzo, yo quiero decirte que tu fe es una fe muerta. No sirve para nada. Tu profesión no sirve para nada. No sirve para nada. Y termina Santiago diciendo, porque como el cuerpo sin su espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, los judíos entendían perfectamente esto. Un cuerpo sin espíritu es un cadáver. El cuerpo de Lázaro, ¿verdad? Ya no tenía el espíritu y por lo tanto ya se empezó a descomponer. Es un cadáver. Puede tener ojos, puede tener manos, puede tener, ¿verdad? Todo el cuerpo, pero no se mueve. Está muerto. Tiene la apariencia externa, pero internamente está muerto. Le falta la vida, que es lo más importante. Eso es exactamente una fe sin obras. Externamente parece, pero internamente está muerta. Ahora, hermanos, ya para cerrar, ¿cómo está tu fe? Ya tú fuiste, aquí está el espejo, ya tú viste lo que Santiago dijo.
lo que es una fe muerta, lo que es una fe viva. ¿Cómo está tu fe, hermano? No, pero es que Ricardo, sí, yo soy cristiano. No es lo que tú digas, es cómo tú vives. ¿Cómo estás viviendo tú lo que tú dices creer? A eso me refiero, a eso se refiere Santiago. ¿Es una fe solamente de palabras? ¿Es una fe demoníaca como la de los demonios? Ellos creen. De hecho, ellos tiemblan. Porque ellos saben quién es Dios. Y nosotros aquí somos irreverentes delante de Dios. Están cantando y tú estás pensando en otra cosa. Están predicando la palabra del Señor y tú te estás durmiendo, y así sucesivamente. Un demonio no haría eso porque él sabe delante de quién está. Yo no te estoy preguntando si tú tienes una teología correcta. Yo te estoy preguntando, ¿obedeces a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? Eso es lo que muestra verdaderamente si tu fe está viva. Mi querido amigo, yo quiero decirte que sin Cristo tú no puedes tener una fe viva. Si tú hoy no has creído en Cristo, clama a Él. Como leímos hace un momento, la fe es un don de Dios. Solamente Él te puede dar una verdadera fe para que tú puedas creer en Él. Entonces clama a Dios, pídele a Dios, querido amigo, esa fe. Porque si tú no pones tu fe en Cristo, no hay salvación para ti. No puedes salvarte por medio de las buenas obras. Hoy quedó claro eso. Solamente Cristo puede salvarte. Pídele al Señor con toda tu fuerza: Señor, dame esa fe verdadera y ayúdame a ponerla en ti, a creer en ti, en tu obra de salvación. Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Él no le echa fuera. Así que si tú vienes a Él en arrepentimiento y poniendo tu fe en Él, hermano, Él no, querido amigo, Él no te va a echar fuera. No te va a echar fuera. Él te va a salvar porque tenemos un Dios misericordioso que no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a ti, mi querido hermano, si en esta comparación, en este espejo, te viste y tu fe es una fe que no parece estar viva, arrepiéntete igual, es la misma solución. Arrepiéntete y busca a Cristo, llénate de la palabra de Cristo, ora al Señor, reconoce tu debilidad, sé humilde, humíllate ante Él, hermano, y nuestro Dios te va a rescatar. Clama como Pedro clamó: Señor, sálvame. Y el Señor va a extender su mano para salvarte de ese bache espiritual en el que estás hoy. El Señor nos ayude, hermano, porque solamente es su obra, solamente es su obra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Mi Señor, yo reconozco, Señor, mi incapacidad para poder predicarla, Señor. Pero también reconozco el poder de tu Espíritu, Señor. Así que, a pesar de mi incapacidad, de mi debilidad, Señor, para predicarla, te pedimos, Señor, que tú obres en los corazones de mis hermanos, que tú los santifiques. Si alguno, Señor, está pensando que es creyente cuando en realidad no lo es, cuando sus obras dicen otra cosa, Padre, quita cualquier autoengaño de esa persona y que pueda caer rendida delante de ti. Pero si es un hermano que tú le has concedido la fe y está ahorita en un bajón espiritual, Señor, que tu palabra lo anime, que tu palabra lo lleve a correr a ti, Señor. Y que entienda, Señor, que lejos de ti nada puede hacer. Ayúdanos, mi Dios, a vivir conforme a la profesión de nuestra fe.
a ser íntegros, porque es así, Señor, que tú eres glorificado. Padre, todo esto está en tus manos. Confiamos y descansamos en ti. Oramos en los méritos de Cristo. Amén. Amén.